El fútbol alemán está en su mejor momento, más popular que nunca, con grandes estrellas que seducen a los grandes clubes mundiales. De repente, el fútbol alemán no es sinónimo de dureza y de lucha, sino de velocidad, creatividad e innovación. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles son las razones de esta transformación? ¿Y qué distingue a Alemania de las otras naciones futbolísticas? Oliver Runert, director de la Academia de Juveniles del Schalke, la llamada cantera de mineros, está orgulloso de su gran producción. Y eso que al principio hubo resistencia contra este modelo. En el 2000, la mayoría de los clubes se opusieron a la obligación de invertir dinero en centros de alto rendimiento. Pero esta obligación pronto se convirtió en bendición. Creo que la DFB, con la decisión de crear los centros de alto rendimiento y las delegaciones federativas, dio un giro decisivo. Hoy ya no jugamos en canchas de tierra, sino que tenemos la posibilidad de formar mejor técnicamente a los jóvenes. Si recuerdan, siempre se dijo que Alemania tenía que ganar los títulos con esfuerzo. Esto es importante desde el punto de vista de la mentalidad, pero entre tanto, son muy buenos. La manera en que hoy se juega al fútbol ha cambiado drásticamente. Antes se jugaba a menudo con un líbero, era una figura clásica. La idea era dejar la propia puerta a cero. Defender era lo prioritario y luego ver qué se podía hacer en ataque. Entre tanto, se combina mucho mejor con el balón y también se pueden generar situaciones defensivas de pressing hasta la mitad del campo rival para forzar al contrario a cometer errores y obtener situaciones de contraataque. Hay muchísimos refinamientos que se han desarrollado con el paso de los años. Ahora se pueden entrenar para ponerlos en práctica. El precio de esta exigencia deportiva lo pagan los jóvenes, sometidos desde temprano a una presión similar a la del fútbol profesional. La carrera lo es todo. En la producción de estrellas no hay lugar para el espíritu de protesta de la juventud. Lo que para mí es muy importante es si el jugador vive ese sueño. ¿Está dispuesto a darlo todo para lograrlo, a subordinar todo lo demás? En mi opinión, este es un gran criterio para llegar arriba. Levantarse muy temprano a las 7, desayunar y prepararse para la escuela. Luego suele haber 2 horas de clase y después un breve recreo. Otra vez 2 horas y otra vez un recreo. El martes y el jueves hay entrenamiento en la escuela y después sigo allí hasta poco antes de las 4. Luego a las 5:30 otra vez entrenamiento. No queda mucho tiempo para otras cosas. Hay que planificarlo todo muy bien. Bleibt nicht so viel Zeit für andere Sachen übrig. Man muss wirklich gut einplanen alles. Los niños sienten la presión del éxito, la presión de ser seleccionados y también el miedo a ser descartados. Y esto se potencia porque en los centros de alto rendimiento, los compañeros de equipo o el entrenador no cumplen una función de apoyo. ¿Por qué? Porque mi compañero es a la vez quien me disputa la permanencia en el sistema, es decir, en primera instancia es un competidor. Y mi entrenador, con quien debería construir una relación duradera, pedagógica, de patrocinio y de confianza, basada en el calor humano, es al mismo tiempo el encargado de seleccionarme, el que decide si podré seguir jugando aquí o no la próxima temporada.
Claro, a medida que uno crece y sube de categoría, la competencia es cada vez mayor. Pero hay que acostumbrarse a esto si se quiere ser futbolista, y entonces se vuelve normal. En junio de 2009 se cosechan los primeros frutos del nuevo sistema. En el Campeonato de Europa Sub-21 en Suecia, el equipo alemán gana la final contra Inglaterra por 4-0. El primer título Sub-21 en la historia del fútbol alemán. Para mí lo decisivo fue la calidad de la plantilla. Por otro lado, era un equipo verdaderamente unido. Si usted tiene a un arquero excelente, a un defensor central excelente o incluso a 3 de ellos, y tiene a un jugador como Castro en el centro del campo, acompañado por unos mediocampistas ofensivos como Özil o Hövedes, que para mí son de los mejores del mundo. La verdad es que teníamos todo lo que necesitábamos. Jote Hrubesch hizo lo que mencioné al principio. Concedió muchísimo valor a que el equipo se mantuviera muy unido y consiguió que sus cualidades alcanzaran su máxima expresión. Lo que más me alegra es que los chicos, se llamen Mats Hummel, Castro, como sea, se hayan desarrollado tan bien, se han convertido en tipos con carácter. 5 años después, 6 de los jugadores del equipo finalista de 2009 fueron también titulares en la selección campeona del mundo. La Sub-21 es el punto final de una trayectoria en las categorías juveniles. Para un jugador joven es el último escalón. Y por supuesto, todos quieren participar en el gran torneo. Creo que se valora enormemente porque todos saben que después del equipo Sub-21 viene otro al que todos quieren llegar, que es la selección absoluta. Tras la introducción del puesto de director deportivo de la DFB en 2006, tiene lugar una verdadera cooperación entre el combinado nacional y las categorías juveniles. Antes del 2000, los seleccionados nacionales reclutaban a su élite de los clubes de la Bundesliga. Entre tanto, Hrubesch y compañía producen jugadores desarrollados dentro del sistema. La mayoría de los jugadores en este ámbito no son necesariamente los jugadores que asumen la responsabilidad en los clubes. Por eso es tan importante jugar en la selección nacional y pertenecer a este círculo. Aquí ellos mismos son los responsables. Yo les exijo que asuman esa responsabilidad. Unos pueden más y otros menos. Unos se dejan guiar un poco y aprenden de ello, y otros pueden desarrollar más su personalidad. Y eso es algo que se ve, ya sea un Boateng o un Manuel Neuer. Desde el banquillo es posible ver cómo han evolucionado. Entre tanto, la mayoría de los jugadores nacionales Sub-21 son figuras consagradas en la Bundesliga o en los mejores clubes internacionales. Considere nuestras selecciones nacionales juveniles. Con la calidad que tenemos ahí, no tenemos nada que perder. Puede que el fútbol sea solo un juego, pero yo añado, y en nuestra área nos movemos en la élite absoluta, que hay que jugar con el deseo de ganar partidos y títulos. Y justo eso es lo que ha hecho Alemania en los últimos años. 4 títulos juveniles de campeón de Europa en los pasados 8 años, más que en los 25 años previos. Pero la competencia no duerme. España, con 9 títulos, pone el listón a gran altura. ¿Y cómo se compara Alemania con los otros países? La empresa Double Pass en Bélgica tiene los datos. De forma similar a una agencia de calificación, analiza y evalúa las academias juveniles en toda Europa. El sistema alemán recibe buenas notas. Había una visión, pero también había un plan de cómo realizarla. Y para mí hay 2 cosas que son importantes. Por un lado, la inversión en las academias y la estructura de la red de centros de formación y escuelas de élite por el otro. La pirámide de desarrollo de talentos tiene una estructura muy clara en Alemania.
El tema de la promoción de los juveniles tuvo durante décadas un papel subordinado en el fútbol mundial. Desde hace unos años es distinto. Este replanteamiento no solo se produjo en Alemania. Hoy en día en Europa todo el mundo piensa en el fomento de los futuros talentos porque en la mayoría de los países ya no se considera un gasto, sino más bien un medio de recuperar la inversión. Muy pocos fueron capaces de ver esto varias décadas atrás. Desde siempre, el precursor con el trabajo con los jóvenes es el Barcelona con la Masía, su mundialmente famosa cantera de talentos. El gran Johan Cruyff, que fue jugador aquí en los años 70 y después entrenador, influyó decisivamente en el sistema. En sus 8 años de director técnico incorporó al primer equipo a 29 jugadores de la Masía. Siguiendo el ejemplo de su club de origen, el Ajax de Ámsterdam, implantó el mismo sistema de juego en todos los niveles de edad, lo que permitía integrar sin dificultades a los jóvenes recién formados en el equipo profesional. Hasta el día de hoy, la Masía produce el mayor número de jugadores de nivel internacional. En la elección del Balón de Oro de la FIFA en 2010, el éxito del sistema del Barcelona quedó patente. Los 3 nominados, Xavi, Iniesta y Messi, salieron de su semillero. Tienen una preparación muy buena porque dan mucha importancia a la técnica. En primera línea fueron también los clubes. En determinadas regiones ha habido siempre clubes, como por ejemplo el Barcelona, que captan muy pronto a sus juveniles en su propia región. Clairefontaine en Francia es lo mismo. El Centro Técnico Nacional, inaugurado ya en 1988 por los franceses en Clairefontaine, cerca de París, se consideró largo tiempo un modelo. La concentración de todas las fuerzas en un mismo lugar fue algo inédito. En Clairefontaine se gestó el núcleo del equipo que se coronó campeón del mundo en 1998 y de Europa 2 años después. Después de ganar la Copa del Mundo, todos se fijaron en el modelo francés como ejemplo a seguir. Yo también creo que la idea de los centros de formación fue muy importante. Pero hoy, ¿dónde está la innovación? No cambiaron el sistema, no innovaron. De modo que la cuestión es, tener un plan está bien, pero tienes que seguir innovando. ¿Y cómo están las cosas en Inglaterra, la patria del fútbol? ¿Tienen también aquí un plan? La selección nacional lleva 50 años sin ganar un título y las jóvenes estrellas británicas escasean. Si alguien sabe por qué, es él. El columnista de fútbol alemán Raphael Honigstein vive desde hace más de 20 años en Inglaterra. El fútbol inglés tiene un problema y es el exceso de dinero. Es difícil ser innovador y paciente cuando sabes que puedes ir a la tienda y comprar lo que necesitas. Y el problema, entre comillas, va a ser mayor con el nuevo acuerdo con las televisiones. Va a ser muy difícil para los clubes que están bajo la presión de obtener resultados y de alcanzar la Liga de Campeones, poder decir, vamos a confiarle a este chico de 19 años el centro de la defensa, cuando saben que tal vez sea un poco inexperto y que no aportará el mismo rendimiento ni la misma consistencia. Es muy difícil convencer a un club de eso. La Premier League inglesa, con más de 4.000 millones de euros de facturación, es con diferencia la liga de fútbol financieramente más potente del mundo, pero también es la que tiene mayor participación extranjera, un 70%. La media de edad es con 27,3 años, casi 2 años mayor que la Bundesliga. La mayoría de los clubes no tienen un horizonte muy amplio cuando se trata de invertir en jóvenes. Lo hacen porque es obligatorio tener una academia, pero muchos tienen propietarios no ingleses y un buen número tienen directores deportivos extranjeros. ¿Cuál es el interés y la motivación real para producir jugadores jóvenes ingleses? Pues no es muy grande. E incluso los mismos aficionados, especialmente en comparación con Alemania,
Prefieren tener grandes nombres y superestrellas que inmediatamente responden marcando goles y dando espectáculo antes que esperar 3 o 4 años a ver cómo evoluciona un jugador joven en el primer equipo. Pero hay iniciativas. St. George Park, construido en 2012 en las cercanías de Birmingham, es la nueva central del fútbol inglés. Jugadores nacionales y juveniles coinciden aquí regularmente. Instalaciones ultramodernas y la tecnología más avanzada para un mejor futuro. Se fijan en el modelo alemán, observan lo que ha estado ocurriendo en Francia y en España e intentan encontrar una solución para pasar de tener academias, donde estoy seguro de que la formación es muy buena, a tener equipos jóvenes competitivos. Y si uno mira, por ejemplo, la Liga de Campeones Juvenil, los equipos ingleses lo están haciendo bien, pero esos jugadores tienen que llegar a convertirse en titulares en la Premier League. La Federación Inglesa reconoció el problema y tomó medidas en 2012. Entre otras, obligar a los clubes de la Premier League a tener en plantilla al menos a 8 jugadores crecidos en casa. El club más rico de todos, el Manchester City, que en los últimos años destacó por sus exorbitantes traspasos, marcó ahora una pauta al invertir 300 millones de euros en una nueva academia para juveniles. Otros clubes también están cambiando de filosofía. Creo que estamos empezando a ver un cambio, y el cambio viene de unos pocos clubes que están haciéndolo de otra manera. El Tottenham, bajo la dirección de Mauricio Pochettino, dijo: tenemos jóvenes jugadores que son fantásticos, dejémosles jugar. Los ingleses se dieron cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que ganaron la Copa del Mundo. Las mismas razones que impulsaron a Alemania en el año 2000 son las que hacen que Inglaterra esté cambiando su mentalidad en estos momentos. Inglaterra cambia de paradigma y tiene el respaldo de un poder económico creciente. ¿Podrá hacerle sombra a Alemania? La cantidad de ingresos que se generan en Inglaterra en estos momentos, nosotros jamás llegaremos a tenerlos. Por eso debemos ocuparnos de tener la mejor formación para los jóvenes. No sería bueno que dijéramos: ya somos campeones del mundo, ocupamos el número 1 del ranking mundial y vamos a vivir de las rentas, porque todo es maravilloso, porque tenemos unos centros de alto rendimiento para jóvenes estupendos. No. Debemos siempre mirar lo que hacen los otros países. Sentimos curiosidad y estamos abiertos a otras cosas e intentamos continuar en la cima. Ese es nuestro objetivo y debemos estar a la altura. Lo que le falta a Alemania en comparación con otras naciones futbolísticas es una sede central. Las federaciones de Inglaterra, Holanda, Francia, Italia y España tienen desde hace años cuarteles generales en los que se juntan la selección de mayores con los equipos juveniles.